En primer lugar, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y como te dije la charla pasada, te felicito por la iniciativa esta que mantiene el cerebro funcionando y que lo mantiene a los residentes conectados, y es una forma de que estemos todos conectados a nivel país también. Como decía el doctor Tacitano recién, uno siempre está aprendiendo, y creo que en esta época hemos aprendido a aprender de otra manera con esto de los webinars. Así que bueno, te felicito por la iniciativa de hacer esto y de invitar a la gente de todo el país. Arrancamos con la charla. Voy a tratar de que no sea muy larga, así no se aburren. Y hablamos sobre una actualización en cáncer de vesícula. Esto ya todos lo saben, hacemos un mero recordatorio, que es un tumor que en general lo diagnosticamos en forma tardía y que tiene mal pronóstico. En los Estados Unidos, donde hay muchas publicaciones, es un tumor infrecuente, con una baja incidencia, y la incidencia alta se da en países como India, Japón, México, y sobre todo nosotros sabemos que en Bolivia y en Chile hay alta incidencia por todas las publicaciones de nuestros vecinos que ya las conocemos. En Chile la tasa de mortalidad de los ambos sexos es una de las más altas del mundo, y lo han declarado y constituye uno de los problemas más graves en salud pública que ellos tienen. Lamentablemente nosotros tenemos un país sin estadística, donde no se registra, donde no hay un registro nacional de cáncer. Entonces se hace muy difícil poder hacer un análisis de situación de cómo estamos con respecto al resto de los países. Después más adelante voy a dar mi impresión con respecto a esto, pero lamentablemente no hay un sistema nacional de estadística donde se carguen los pacientes y podamos tener fidedignamente cuál es la tasa de incidencia que tenemos de esta patología, que yo creo que es bastante frecuente. Este es un esquema sacado del Globocam que, si ustedes ven, en este sector, en Chile y Bolivia, tienen alta tasa de incidencia. Argentina con una tasa más baja, casi un tercio de Chile, pero la verdad que no sé de dónde sacan las estadísticas para publicar esto. Y después vemos que en la zona asiática también la incidencia, tienen una alta incidencia. Acá, con respecto a este tema, se presenta una controversia que no deja de ser importante, y que es que la alta prevalencia que estamos viendo de este tipo de tumor se da en países que tienen poco desarrollo de todo tipo, desarrollo económico, desarrollo sociocultural, y donde son países donde la investigación no está sistematizada y donde los recursos materiales y tecnológicos no tienen un aporte importante para que se pueda hacer una investigación seria y con un flujo continuo de información. Eso es lo que pasa en nuestro país. Por el contrario, en los países del hemisferio norte, que son los que más publican, son países que tienen baja incidencia de esta enfermedad o baja frecuencia de esta enfermedad, pero son los países que tienen los recursos para publicar, donde tienen el apoyo económico para publicar, pero la casuística es pobre. Entonces, como la casuística es pobre, por ahí mezclan esta patología con otras patologías regionales, como toda la patología hepatobilopancreática, por ejemplo, y no hay trabajos que sean específicos, o son muy pocos los trabajos específicos, y que toman muchos grupos de trabajo, o sea, se hacen trabajos multicéntricos con todo el sesgo que eso conlleva, ¿no? Entonces, esta es una controversia que es importante a la hora de tener en cuenta, porque si bien nosotros nos llevamos mucho de las propuestas o de las guías internacionales de los tratamientos oncológicos, ellos tienen la limitación esa, lo que son lo que publican, y nosotros nos guiamos de muchas publicaciones del extranjero, donde muchas veces no es aplicable la misma situación a la realidad que nosotros vivimos. Por ejemplo, son las guías de la NCCN, que habla sobre el tratamiento adyuvante, o sea, en pacientes que ya están operados, y los divide en los que son con resección R0 en la parte superior, versus los que tienen una resección R1 o R2, o que tienen ganglios positivos regionales, y da las pautas de tratamiento que se pueden aplicar en ese tipo de pacientes.
Esto es más o menos lo que está estandarizado y se sabe que para los tumores in situ, para los tumores T1A, que son los que llegan hasta la lámina propia, estaría aceptado que la colecistectomía sola es suficiente como tratamiento definitivo. Obviamente el diagnóstico es anatomopatológico porque uno no puede diagnosticar un tumor in situ, un T1A, no lo sospecha, no lo evidencia previamente a la cirugía y se diagnostica en el postoperatorio con anatomía patológica y la sobrevida en general de estos pacientes es buena y se consideran curados con la colecistectomía sola. En el estadio T1B, donde ya la invasión llega hasta la capa muscular de la pared vesicular, si bien algunas series apoyan la colecistectomía como única opción, nosotros hacemos, y está también publicado, que la indicación quirúrgica sería ampliar el margen al lecho vesicular hepático con el vaciamiento ganglionar del pedículo hepático, ya que en algunos casos se halló enfermedad residual o recaída a este nivel en análisis histológicos finales. En el estadio T2, el T2 es un tumor que avanza hasta el tejido conectivo perimuscular, ya hay que ampliar un poco más el margen, si bien estos tumores se pueden sospechar en el preoperatorio o en el intraoperatorio, también son tumores que en general uno los tiene el diagnóstico en el postoperatorio mediante anatomía patológica, y la indicación sería realizar una resección de los segmentos 4 y 5, más el vaciamiento ganglionar del pedículo hepático. En el estadio, o en un T3, donde el tumor ya invade la serosa u órganos vecinos como el hígado, el duodeno, el estómago, el colon, bueno, etc. En estos casos, la cirugía se puede hacer una cirugía radical dependiendo de la localización, el tamaño y el grado de la invasión tumoral que exista. Y a pesar de que uno puede lograr una cirugía que macroscópicamente la puede llegar a considerar R0, el pronóstico no es tan bueno, disminuye sustancialmente y aumentan los índices de morbilidad postoperatoria porque son cirugías oncológicas bastante grandes. Para este tipo de casos hay que hacer una selección bien criteriosa de los pacientes y más adelante voy a decir en qué influye o cómo influye el trabajo en equipo en este tipo de decisiones en la conducta de estos pacientes. Y los T4 son tumores que ya tienen invasión vascular hacia la porta o hacia la arteria, o invaden más de 2 estructuras vecinas. Generalmente no son quirúrgicos de primera intención y cuando se hace algún procedimiento quirúrgico solamente es con fines paliativos. Cuando se acompañan de metástasis a distancia, las sobrevidas son malas y ya de por sí el tumor tiene sobrevida mala. Si bien hay publicadas sobrevidas de hasta 8 meses, en general lo que nosotros vemos que son pacientes que tienen una sobrevida entre 3 y 6 meses. Se está empezando a trabajar en esto, pero no hay muchas publicaciones tampoco con respecto a esto que yo le pongo como consideraciones adicionales y que son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando trata este tipo de tumores, que es la localización tumoral y el compromiso del conducto cístico. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo un tumor que está invadiendo la muscular y está contra el lecho hepático a un tumor que está invadiendo la muscular hacia la pared libre de la vesícula y que estaba en contacto con el duodeno, con el epiplón o con el colon transverso. La evolución que puede tener ese tumor o la invasión que puede tener ese tumor es diferente y es importante trabajar en conjunto con anatomía patológica para que anatomía patológica marque bien la ubicación del tumor para en base a eso tomar la decisión. Si yo amplío el margen y lo amplío hacia el lecho vesicular y saco el lecho vesicular, pero la invasión estaba hacia el colon transverso, hacia el epiplón, y después me aparece una recaída en el epiplón, hemos hecho una cirugía innecesaria sobre el lecho vesicular y no hemos trabajado sobre el lugar donde realmente puede haber un compromiso. Y con respecto al compromiso del conducto cístico, también es importante el hecho de
de saber que si está comprometido el conducto cístico, si yo tengo margen positivo a nivel de conducto cístico, tendría que hacer una ampliación que puede llegar a la resección completa del cístico remanente o hasta la resección de toda la vía biliar, dependiendo del grado de invasión y de una anatomía patológica que debería tener, obviamente, en el momento de la cirugía para hacer una congelación intraoperatoria. Son dos puntos que me parecen importantes y que nosotros hemos empezado a trabajar mucho en conjunto con anatomía patológica sobre estos datos que antes no son tenidos en cuenta, y en las clasificaciones, si uno ve las clasificaciones, no se tienen en cuenta, pero que influyen en el pronóstico y en la evolución postoperatoria de los pacientes que tienen cáncer de vesícula. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que da ASCO? Es que si uno tiene un T1, NX y M0, con la colecistectomía sería suficiente para un estadio T1A. Si hay compromiso del conducto cístico o del colédoco, habría que hacer la resección de la vía biliar, obviamente con la reconstrucción. Y en los estadios T1B, colecistectomía radical con vaciamiento ganglionar. Y en estos casos no estaría indicado el tratamiento adyuvante. Sin embargo, nosotros al T1B le agregamos la resección del lecho quirúrgico, como dijimos anteriormente. En estos casos se podría no hacer tratamiento adyuvante, o sea, no hacer quimioterapia ni radioterapia en el postoperatorio y esperar con control estricto de los pacientes para ver la evolución de los mismos. En los otros T, con N0 o N1, obviamente la colecistectomía con segmentectomía de los segmentos 4 y 5 y vaciamiento del pedículo con intención de hacer R0, y ahí considerar el tratamiento adyuvante. Acá habla de 5-fluoracilo o radioterapia para el lecho tumoral y el pedículo hepático. Finalizado la quimio y radio, se sugiere que se haga quimioterapia adyuvante con cisplatino, gemcitabine o capecitabine y gemcitabine por 6 ciclos. Estas son las recomendaciones ASCO. Después habla de enfermedad metastásica o irresecable con quimioterapia paliativa con gemcitabine y cisplatino. Se ha visto que hay mejora en la sobrevida y en la calidad de vida de los pacientes que hacen quimioterapia, pero ya sabemos que el pronóstico de estos pacientes es malo y el cambio en la sobrevida no es tan significativo. ¿Qué pasa con los estudios que se están haciendo? Bueno, hay un estudio que el PRODIGE, por ejemplo, uno de los estudios que se estaban haciendo a nivel de cáncer de vesícula, pero como hemos dicho antes, son estudios que juntan poca casuística, entonces tienen que juntar con otro tipo de patologías, y en este estudio se estudiaba o se analizaba la evolución de los pacientes que estaban con gemcitabine y oxalisplatino como tratamiento adyuvante. Acá se ve que son para pacientes que tienen tanto colangiocarcinoma intra como extrahepático, más cáncer de vesícula, o sea, mezclan toda la patología biliar, ya sea que tienen R0 o R1, y dentro de los 3 meses de la cirugía, a un grupo le hacían seguimiento y al otro grupo le daban este esquema de quimioterapia. Y los objetivos primarios eran el tiempo de sobrevida libre de enfermedad hasta la recaída, o la calidad de vida, fueron los 2 puntos que se evaluaron en primera instancia. Acá, si ustedes ven, de un N de 95, solamente 17 pacientes tenían cáncer de vesícula, o sea, el resto eran pacientes con diferentes tipos de colangiocarcinoma. Se ve en las gráficas estas, se ve que la sobrevida es mejor en los pacientes que están con quimioterapia en los colangiocarcinomas sobre los que están con seguimiento, pero en los que tienen cáncer de vesícula no, los que tienen seguimiento evolucionan mejor que los que tienen quimioterapia. Y las conclusiones es que no había beneficio con este tipo de quimioterapia y que la calidad de vida no era tampoco, no había una mejora calidad de vida de estos pacientes.
Entonces, no recomendaban que se utilice este tipo de tratamiento como tratamiento adyuvante. Pero no sé si ven que mezclan cáncer de vesícula con colangiocarcinoma, que son diferentes, y mezclan pacientes R0 con R1, que obviamente también el pronóstico es totalmente diferente y el manejo es diferente. Entonces me parece que era un estudio medio mezclado y que no tenía, había que haberlo definido un poco mejor. Para la misma época salió otro estudio, esto de 2017 fue presentado en el ASCO, que fue el CAP, donde, bueno, ahí decían que la sobrevida al año de lo que ellos veían, los cánceres de la vía tenían una sobrevida del 22% al año y del 9% a los 5 años, y que mejoraba esta sobrevida con una buena resección quirúrgica. Hicieron un estudio en fase 3 que evaluaba el beneficio, el beneficio de la quimio postoperatoria con capecitabine. Entonces, ellos, a pacientes que tuvieron una cirugía R0 teórica con un buen performance status, dividieron dos grupos que eran bastante parecidos, con 223 pacientes en uno, 224 en otro, hicieron a un grupo capecitabine y otro ovación. No sé si se acuerdan que yo al principio había dicho que en las controversias, digamos, una de las cosas que no estaban claras era si era éticamente aceptable hacer este tipo de trabajos, a nivel mundial y en personas, porque dejar en observación a un paciente que está resecado y que debería hacer quimioterapia no es una decisión fácil de tomar. Y el objetivo primario de este trabajo era ver la sobrevida global de los pacientes, y se vio que los pacientes que tenían tratamiento con capecitabine después de la cirugía mejoraba significativamente la sobrevida. Sugirieron que se use como droga o como tratamiento estándar el tratamiento con capecitabine en el postoperatorio. La calidad de vida de estos pacientes era similar a los pacientes que estuvieron en observación, o sea que la calidad de vida no cambiaba con la quimioterapia. Y este trabajo sugiere que se tenga en cuenta la capecitabine como uso de quimioterapia en el adyuvante. Y a esto es lo que iba hace un rato cuando decía que uno tiene que hacer esta selección de pacientes para elegir el tratamiento. Me parece que el tratamiento, si bien hay guías internacionales y hay normativas que hay que seguir, respetando esa normativa, el tratamiento tiene que ser personalizado. No todos los pacientes son iguales, no todos los cánceres de vesícula son iguales ni evolucionan igual. Entonces uno tiene que, esto me parece que es fundamental, que el manejo multimodal o multidisciplinario o interdisciplinario, como le quieran llamar, donde tienen que participar todos los especialistas que figuran acá y que son importantes al momento de la toma de decisión en el manejo de los pacientes. Nosotros lo hacemos a través del Comité de Tumores, que está implementado a nivel hospitalario, y tratamos de consensuar las indicaciones y los tratamientos, y de mantener una línea de trabajo armonizada de todos para el mejor seguimiento de los pacientes y el mejor manejo de los pacientes. Esta nuestra experiencia ha sido, seguimos recolectando datos, ha sido la verdad que bastante difícil hacer una recolección de todos los datos en forma retrospectiva, por lo que hablábamos recién, de que sobre todo en la parte hospitalaria, al no estar informatizada la historia clínica, recoger las historias clínicas, recoger los datos de los pacientes, tanto del servicio de cirugía como la historia clínica que tiene el servicio de oncología, que son historias clínicas separadas, no hay una historia clínica común para todos los servicios, fue difícil, pero entre el 2006 y el 2015 en el hospital se hicieron 7.260 colecistectomías entre las cirugías programadas y la cirugía de guardia. Y solamente de los pacientes que fueron sometidos a colecistectomía, nosotros tuvimos 92 casos positivos para cáncer de vesícula. Eso del total de los pacientes colecistectomizados es el 1,26%. Es un número importante para hacer un porcentaje en cáncer de vesícula, sin embargo, es un número que
no es que sea mentiroso, no sé cómo decirlo, pero ahí no se tienen en cuenta los pacientes que tenían diagnóstico imagenológico de cáncer de vesícula o que se hace el diagnóstico por una punción biopsia, sino que solamente están los pacientes colecistectomizados. O sea que ya desde el vamos hay un sesgo de la cantidad de pacientes que nosotros veíamos con cáncer de vesícula en nuestro hospital. Este trabajo que hicimos, o esta recolección de datos, era solamente relacionando los pacientes colecistectomizados. Y por otro lado, acá en Tucumán hay dos hospitales de tercer nivel y un hospital de segundo nivel que tiene cáncer de vesícula dentro de San Miguel de Tucumán, y estos datos son solamente de un hospital, o sea que habría que hacer un trabajo multicéntrico con los otros hospitales para ver cuáles son las estadísticas de nuestra provincia, o por lo menos de nuestra ciudad, y en base a eso sacar valores más fidedignos. La otra cosa que como importante, esto que figura al final, y que es que entre el 2016 y el 2017, estos fueron 10 años, del 2006 al 2015. Entre el 2016 y el 2017 solamente diagnosticamos 22 nuevos casos, y es algo que venimos viendo ya hace unos años, el aumento de patología oncológica y sobre todo en personas más jóvenes. O sea que entre el 16 y el 17 tuvimos 22 casos nuevos de cáncer de vesícula. A través del Instituto Nacional del Cáncer se organizó también un grupo que le pusieron como apodo, como nombre, el RITA, que era el Registro Institucional de Tumores a nivel de Argentina. El grupo estaba formado por estos centros participantes, donde recolectaron datos sobre patología hepatobilopancreática oncológica. Estaba formado por oncólogos en su mayoría, y se hizo una evaluación oncológica de los pacientes tratados con cirugía y con quimioterapia en el postoperatorio. Se hizo un estudio retrospectivo, observacional y multicéntrico, donde se evaluaron pacientes incluidos en esta plataforma virtual, o sea que los pacientes que no estaban incluidos pero que existían no estaban en esta plataforma. Acá está la fecha en la que se hizo el trabajo, y el criterio de selección eran los pacientes tratados por cáncer de vesícula con intención curativa y que asistieron a estos centros participantes. Y lo que hicieron ellos es que querían ver la evolución oncológica de estos pacientes. Estos datos los tengo porque uno de los oncólogos que trabaja con nosotros era el participante por Tucumán, y porque esto fue una iniciativa de este grupo a través del Instituto Nacional del Cáncer. Como característica en general, se vio que la mayoría de los pacientes estaban en un estadio intermedio, tanto el estadio del TNM como el estadio del grado histológico de diferenciación tumoral. Se vio que la supervivencia en lo que tenía una cirugía en más fue mejor que lo que tenía una cirugía limitante o una cirugía solamente con colecistectomía, y los que no se le amplió el margen no tenían una buena evolución, tenían una curva menor de supervivencia, y si ustedes ven a partir de los 20, 22 meses ya empieza a decaer bruscamente la curva esta, cuando mientras tanto los que habían tenido una cirugía ampliada tenían una curva más estable. El 68% de los pacientes evaluados llegaba hasta los 12 meses, con un tiempo medio de seguimiento de 9,5. Perdón, vuelvo para atrás 2 segundos, que no dije acá, se ve que el N es de 28, eso no lo había dicho, 28 pacientes fueron registrados con cáncer de vesícula en este tiempo, la mayoría fueron adenocarcinoma, y había un mucinoso y un adenoescamoso. Y concluyeron que, a pesar de la limitación en el número de la muestra y del tiempo en el que habían hecho el análisis, de la heterogeneidad de los grupos de trabajo, al ser un trabajo multicéntrico y no estaba consensuado cómo iba a ser, simplemente se juntaron los números que cada uno tenía sin consensuar los tipos de tratamiento y protocolizar cómo se iban a manejar los pacientes, los datos eran parecidos a lo que está publicado a nivel internacional. Y la conclusión más importante me parece lo que dice acá al final, que era mandatorio el desarrollo del registro epidemiológico como RITA, por ejemplo, para que se pueda desarrollar y sacar conclusiones en base a datos mucho más fidedignos y más protocolizados, ¿no? Cosa que no se logró conseguir, este grupo se desarmó, y
como dije al principio, seguimos sin un registro de tumores y de tumores hepatobilopancreáticos sobre todo. Entonces, como conclusión, podemos decir que el cáncer de vesícula es una enfermedad de diagnóstico tardío y un mal pronóstico, y que no debería ser manejado por un solo especialista, porque eso le limita y le acorta mucho la posibilidad de tratamiento y pronóstico a los pacientes. El diagnóstico correcto y la estadificación tumoral, como la elección y la aplicación de la mejor terapéutica, para todo el paciente, no solamente para su parte física, sino psicológica también, influyen directamente en el pronóstico y en la sobrevida de la enfermedad, y de ahí la importancia del manejo multimodal en este tipo de enfermedades graves. La cirugía oncológica óptima es la principal opción terapéutica, eso hay que tenerlo claro. La quimioterapia es, como dijimos, adyuvante. No hay neoadyuvancia en cáncer de vesícula. No es claro el uso o el beneficio, no el uso, sino el beneficio, no está claro el beneficio de la radioterapia. La quimioterapia con capecitabine sería, según evidencia, el tratamiento adyuvante a indicar. Sin embargo, están usando asociaciones de capecitabine y gemcitabine o capecitabine y cisplatino. Hay una necesidad o urgencia de conseguir o de empezar a trabajar en un registro nacional para poder hacer trabajos en forma colaborativa con grupos de referencia a nivel nacional. Y el futuro, ¿cuál es el futuro de esto? Sería determinar factores de riesgo, grupos de riesgo, en qué pacientes, y implementar sistemas de screening para estos pacientes, trabajar sobre biomarcadores pronósticos o predictivos, y lo que se viene, lo que se está viendo en toda oncología, que son las terapias dirigidas o los inmunomoduladores, ¿no? Estos son algunos de los marcadores, de los inmunomarcadores en los que se está trabajando, los marcadores tumorales. Todavía no es tan claro mucho, pero sí se está avanzando con los inmunomoduladores, y estos inmunomarcadores darían un pronóstico o una pauta de si la quimioterapia a futuro sería efectiva o no, y eso daría un pronóstico importante en los pacientes. Como corolario les dejo esto, que el trabajo en equipo, nadie sabe todo, es imposible, todos saben algo, entre todos sabemos mucho. Así que me parece fundamental el trabajo en equipo, y la idea esa de que el cirujano antes manejaba todo, ahora ya no sería viable, y es importante que trabajemos en conjunto con oncólogos, clínicos, nutricionistas, psicólogos, y que le ofrezcamos lo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Eso es todo, muchas gracias. Excelente, Mauricio. Te mandamos un aplauso virtual, porque que en 30 minutos presentes hagas un update sobre cáncer de vesícula no es fácil. Te felicito por la estadística que tienen, realmente tienen una cantidad importante de pacientes, y que los estés recopilando y que estés guardando la información está bueno, porque si no tenés esa información no se pueden hacer cambios. Se dice que lo que no se mide se desconoce, y lo que se desconoce no se puede cambiar, mejorar, así que fantástico, muy bueno. Bueno, vamos a abrir para que alguien, el que quiera, puede levantar la mano, pide la palabra, les abrimos el audio o lo escriban en el chat. El doctor Alejandro Bianco ya pidió la palabra. Yo que de esto sé poco, quería hacer alguna pregunta, bueno, felicitar a Mauricio, hacer alguna pregunta para Mauricio y para alguno que sepa más sobre este tema. Algunas situaciones prácticas y concretas, ya que estamos en presencia de muchos residentes, ¿no? Dos escenarios. El primer escenario que nos ha pasado a todos los cirujanos, una colecistitis, esa que decimos de la gran P, ¿no? Con un poquito de pus, y tenemos dudas. ¿Será una colecistitis granulomatosa? ¿Será un cáncer? En ese escenario, ¿hay algo para congelar
Si viene positivo, seguimos. ¿Tenemos datos en la congelación para poder resolver en el momento o cerramos y esperamos la diferida? Segunda pregunta, referido al otro escenario. Hallazgo de un cáncer de vesícula después de una colecistectomía que parecía normal y uno descubre que por la anatomía patológica te llaman por teléfono y te dicen está más allá de la muscular propia. Y uno planifica una extensión al hígado. 3 o 4 preguntas al respecto. Primero, resección sí o no de los POTS. Segundo, aun cuando uno planifique hacer la extensión de la cirugía hepática en forma abierta, ¿metemos primero el laparoscopio? ¿Qué nos puede brindar, habiendo operado hace un mes a la paciente? Tercera pregunta, en un tiempo se decía, y no lo sé, por eso lo pregunto, que lo primero que había que ir era a congelar los ganglios intercabo-aórticos, porque si eran positivos había que abortar cualquier resección hepática. Y por último, en caso de la resección del 4, del 5, si la resección debe ser anatómica o no anatómica, digamos, ¿no? Bueno, esas preguntas tengo como inquietud para actualizar este tema, que obviamente que es un tema que uno se tiene que actualizar y a veces no son tantos los casos que uno ve y no tiene todos los días. Entonces, bueno. Mauricio te está mintiendo. Por la pregunta que te hizo, maneja la patología. No, ¿qué manejo? No, el otro es el que... Se ve que tienen los genes iguales. A ver, Mauricio, ¿te acordás más o menos? Muy buena, sí. Si me falta algo, me avisan. Muy si buena tenés la duda, si la tenés la duda en una colecistectomía, en una colecistitis de esa con paredes gruesas, y decís, la vesícula sale, pero vos decís, ¿será o no será? ¿Hay algo para congelar o cerramos al paciente y esperamos la diferida? Ese es el primer escenario. Las dos preguntas muy buenas, porque son los que normalmente se aparecen o con más frecuencia aparecen, así que muy buenas las dos preguntas. Yo, ante este tipo de preguntas, siempre contesto depende. Y depende de muchos factores, porque ahí depende de la experiencia del cirujano y depende del lugar donde uno está trabajando. Hay lugares, no es la misma realidad la que cada uno tenemos en todo el país, y hay lugares donde uno trabaja donde no tiene la posibilidad de hacer una congelación intraoperatoria. Entonces, obviamente, si uno tiene una sospecha y tiene congelación intraoperatoria y lo tiene a mano al patólogo, sería lo óptimo. Ahora, si uno entra por una cistitis, se encuentra con eso y tiene sospecha y no tiene la posibilidad de hacer congelación y tiene que resolver lo que no hacer. Entró a hacer una colecistectomía por un proceso agudo, resuelve el proceso agudo y después en el postoperatorio se ve qué es lo que da y se trabaja sobre el resultado anatomopatológico, sabiendo ya de antemano qué es lo que va a ir a hacer de acuerdo al resultado de la anatomía patológica. O sea, ya sea que haga resección del lecho o ampliación del margen del cístico o ampliación hacia los segmentos 4 y 5. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, la indicación es hacer la resección de los puertos de entrada de los trócares, ¿no? Entonces, sí, en una cirugía, cuando uno va a ampliar los márgenes, debería resecar los puertos de entrada de los trócares. Sin embargo, hay trabajos que dicen que no ofrecen ningún beneficio, y a nosotros nos ha pasado en pacientes que tenían resecado los trócares, hacer recaídas sobre la cicatriz y encima en un trócar por donde no se sacó la vesícula. O sea que pero yo creo que, desde mi punto de vista, en base a la experiencia que nosotros tenemos, lo mejor es hacer la resección del ingreso de los trócares. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que no debería ser tan anatómica la resección del 4 y del 5, sino que habría que tener un buen margen de resección, y ahí sí uno puede, al ser una cirugía programada, lo puede tener al patólogo y citar al patólogo para que nos diga si el margen de resección es adecuado, si ve algo en la pieza. Si ve algo en la pieza, uno puede ampliar, y si no tiene nada en la pieza, se queda conforme. Pero sí es importante lo que yo expliqué en algún momento, que era determinar con el patólogo hacia qué lado estaba el tumor comprometiendo, por lo que decía, no es lo mismo ir a resecar el 4 y el 5, un paciente donde el tumor está hacia la cara
del lecho hepático que hacia la cara donde estaba en contacto con el epiplón o con el duodeno, con el colon, que la invasión puede ser diferente. Y no sé si había algún otro punto más del segundo. Y en un tiempo se decía ir a buscar primero los intercambos aórticos para ver si eran positivos, porque entonces no se aborta la cirugía. Pero no tengo idea si eso se modificó, por eso pregunto. Eran dos cosas me faltaban. Una, el uso de la laparoscopía. Nosotros no la usamos la laparoscopía porque uno ya hizo la laparoscopía, como vos bien dijiste, hace un mes y medio, y al paciente uno lo está reoperando, entonces no tiene sentido. Y si hacemos la cirugía y encontramos algún nódulo pequeño, algo, lo resecamos porque hemos visto mejor evolución en esos pacientes, a pesar de que uno sabe que quizás no es curativa la cirugía, ¿no? Y por el otro lado, el tema de los intercambos aórticos o de las adenopatías retroperitoneales, nosotros lo estudiamos con imágenes. Y en base a la imagen decidimos si lo resecamos o no. Si no aparecen patológicos en la imagen, no hacemos con esos ganglios. Y la verdad que no tenemos experiencia en vaciamiento de ganglios retroperitoneales por este tipo de tumores. Eso en general lo charlamos en el comité, lo charlamos con el oncólogo y en base a eso decidimos cómo nos manejamos. Bien. Hay una pregunta del doctor Salomón. Doctor. Sí, buenas tardes. Hola, Mauricio. Jorge, ¿cómo andás? Muy buena, che. Muchas gracias. Tengo una preguntita, ya que hay alumnos también. Me gustaría que vos digas un poquito cuáles son los criterios que vos consideras hoy en la actualidad de irresecabilidad. Hoy, en la actualidad. Y si haces ecografía intraoperatoria en estos casos. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, como dije, cada caso es diferente y a cada caso lo tratamos en comité de tumores. Cuando uno habla de resecabilidad, estamos hablando de factibilidad quirúrgica y en realidad lo que tenemos que hablar es si al paciente se le otorgó un beneficio o no se le otorgó un beneficio. Nosotros hemos tenido pacientes con tumores que eran quirúrgicamente resecables, pero que los pacientes no tenían un buen performance status, estaban en un buen estado general y que no se iban a beneficiar oncológicamente ni en calidad de vida, ni obviamente ni se iban a curar. Entonces, a pesar de que el tumor era resecable, decidimos no resecarlo al tumor. Y por el contrario, tengo pacientes totalmente opuestos, pacientes que tenían una recaída o una recidiva tumoral que eran por ahí anatómicamente difícilmente resecables, pero que nos jugábamos a hacer la resección porque eran pacientes que estaban en muy buen estado general, pacientes jóvenes, y que habían tenido una buena respuesta a la quimioterapia en su momento. Entonces en conjunto con los oncólogos decidíamos hacer la resección y veíamos, sabiendo y hablando con el paciente y con la familia, y sabiendo que a ese paciente no se le hace una cirugía con intención curativa, hemos visto una mejora en la sobrevida en los pacientes que le hacíamos una cirugía en más, como mostré hace un rato en las casuísticas. Pero creo que si uno tiene que hacer un análisis imagenológico de qué sería irresecabilidad, sobre todo lo que había planteado como los T4, que son los tumores que están haciendo una invasión vascular, o tumores que tienen claramente adenopatías retroperitoneales patológicas que son o técnicamente irresecables o que ecológicamente uno no le va a ofrecer ningún beneficio, entonces no tiene ningún criterio de resecabilidad. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, perfecto. Y la otra era si haces ecografía intraoperatoria. Y la ecografía intraoperatoria la hacemos en el segundo tiempo, digamos, o sea, cuando vamos a ampliar los márgenes o hacer una resección oncológica programada, y ahí sí usamos la ecografía intraoperatoria para hacer la evaluación del parénquima hepático y sobre todo para guiarnos anatómicamente en la resección. Perfecto, te vuelvo a felicitar. Gracias, Jorgito. Mauricio, para los residentes, ¿cómo diagnostican ustedes o cuál es la metodología de estudio y estratificación de un paciente que sospechan un cáncer de vesícula? O que tiene una vesícula en porcelana o la sospecha de una vesícula sántulogranulomatosa.
que vos decís, uy, este será un cáncer o es una de estas dos patologías? ¿Qué estudios preoperatorios te planteás y si lo abordás por la laparoscopía o no? Bueno, yo creo que el gold estándar para empezar a estudiar una vesícula es la ecografía, eso creo que no le cabe duda a nadie. Cuando tenemos una ecografía sospechosa o que no es muy clara y nosotros confiamos en el ecografista, que sabemos que es operador dependiente y nosotros tenemos confianza en el ecografista, dentro del manejo ese multimodal que yo hablaba, está el imagenólogo, que aporta mucha información que por ahí se nos puede pasar por arriba a nosotros. Y si uno tiene sospecha con respecto a la ecografía, puede recurrir a la tomografía o a la resonancia, que ahora están más o menos al mismo nivel, pero que tiene que ser estudios que tienen que ser trifásicos y dinámicos para que nos muestren el comportamiento y la captación del contraste en toda su fase, ¿no? Eso nos puede aclarar un poco más el panorama y mostrarnos mejor algún tipo de lesión sospechosa que existe. Y también nos da la estadificación de las adenopatías o la metástasis cuando tenemos sospecha. Así que nos sirve no solamente como diagnóstico de la enfermedad local, sino de la estadificación general de la enfermedad. Y después usamos los marcadores tumorales, que lo usamos como rutina al CA y al CA19-9, que son marcadores que un diagnóstico, pero que le sirven al oncólogo para el manejo postoperatorio y que sí son diagnósticos cuando anticipadamente están elevados y ya nos marcan que hay una patología oncológica dando vueltas. Y con respecto a la laparoscopía, sí, de primera instancia hacemos laparoscopía. En un primer momento no se aceptaba muy bien el tema de la laparoscopía por la situación de las células tumorales y todo eso, pero si no es claro y si nosotros creemos, a pesar de tener un diagnóstico preoperatorio, que laparoscópicamente vamos a poder hacer una cirugía oncológicamente satisfactoria, la hacemos por laparoscopía. Gracias, Mauricio. El doctor Gustavo Bianco escribe, prefiero que hable y haga algún comentario, y luego va a tener la palabra el doctor Maroni. Hola a todos. Hola, Gustavo. Ya que estaban hablando de consejos para residentes, el primer consejo es que recuperen la biopsia de la vesícula que operan. Bien. El error más frecuente y común en el cáncer de vesícula incidental es que no se recupera la biopsia de la vesícula. Y los apéndices también, ¿eh? Y los apéndices también. Porque lo opera un cirujano, lo ve el residente, le saca los puntos y, como dice Gustavo, no pedís la anatomía patológica, ni de las vesículas ni de los apéndices, y después te encontrás con sorpresa. Salvo que tengas un servicio de anatomía patológica lúcido que levante el teléfono y advierta al jefe de cirugía, mirá, tengo un cáncer de un adenocarcinoma apendicular o de vesícula. No siempre pasa. Sí, pero uno siempre dice estas cosas cuando vio que pasó. Y nosotros lo hemos visto, que ha pasado, una biopsia que quedó ahí en el limbo y nadie la recuperó y el paciente vino a los 3 meses con el tumor en el hígado. No, para agregar muy poco, ya Mauricio lo ha dicho todo y muy bien. Es decir, lamentablemente todavía es una de las patologías que no le encontramos la vuelta, así que lo que podemos hacer es lo que dijo Mauricio y todo está por verse y esperemos que en el futuro marcadores tumorales nos permitan mejorar el diagnóstico y vemos qué pasará con los nuevos emprendimientos quimioterápicos que ayuden a la cirugía. Más que lograr R0 en la cirugía, digamos, los orientales son muy de hacer resecciones extensas, tanto hepáticas como biliares, y la realidad es que acá en Occidente hemos visto que simplemente logrando un buen R0 es suficiente y después veremos qué pasa con el paciente. No, pero bien, Mauricio, te felicito, tuvo una charla. Muchas gracias. Coincido 100% con el consejo respecto a la anatomía patológica. Nosotros tenemos la suerte que en el hospital el servicio de anatomía patológica es lúcido, como decía el otro doctor Bianco. Aparte, en el comité de tumores ellos llevaban un cuaderno con todos los positivos que habían tenido durante la semana, entonces ahí se charlaban y teníamos la captación de los pacientes, pero es verdad que cada servicio de cirugía y las residencias deberían tener un encargado que se ocupe de retirar las biopsias semanalmente para
de todo el tipo de biopsia que se practica en el servicio para poder tener la anatomía patológica. Y otro consejo, que quedó pie el tema de la anatomía patológica, que es fundamental, es una cosa que uno lo va aprendiendo a medida que trabaja en equipo con los otros servicios, y es lo que normalmente uno hace es hacer la colecistectomía, pone el clip hacia distal en la vesícula, corta la vesícula, el instrumentista la pone en una bolsa o en un recipiente con formol y la manda a anatomía patológica. Y el patólogo la evalúa 3 o 4 o 5 días después. Y la recomendación para todo es que a la vesícula hay que abrirla un poco para que el formol ingrese a la vesícula y mantenga toda la mucosa, porque si no, en ese tiempo de espera, hasta que el patólogo la ve, la mucosa se desintegra, y si hay un tumor in situ, un T1A, pasa desapercibido porque la mucosa ya estaba desintegrada. Entonces es de buena práctica abrirla la vesícula para que ingrese el formol adentro y mantenga toda la pieza en condiciones. Perdón, y quería agregar, a propósito de lo que estás diciendo, a veces sucede que el patólogo no te informa el lugar del tumor, cosa que vos lo mencionaste como muy importante: la cara, el fondo, el cuello, la cara hepática, la cara libre. A veces no está informado. Entonces hay que solicitarle al patólogo que te diga exactamente dónde es que encontró el tumor, en qué lugar de la vesícula, en qué cara, si en el fondo, si en el cuello, porque no es lo mismo. Y el pronóstico y la evolución no es la misma. Que ya lo mencionaste, pero que ya que estamos hablando de los informes de anatomía patológica, hay que insistir en esto con el patólogo. Doctor Rodrigo. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Rodrigo Maroni, desde Salta. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Mauricio? Mis felicitaciones, gracias por la invitación. Nos enteramos en Salta de esta mañana, así que ya veré cuántos salteños estuvieron y residentes, que hay bastantes residentes afectados por el COVID. Un abrazo grande. Yo tenía algunos comentarios, algunos son benévolos, sobre todo la felicitación para tu charla, excelente como siempre, pero si el tiempo se dispone de 2 o 3 minutos, no quiero robarles más, es consideración sobre anatomía patológica de acuerdo con el doctor Bianco, ¿sí? En cuanto a la relectura, y también en ver la macroscopía en el informe, ver que la vesícula no ha salido pedaceada de adentro del vientre, y tomar la comunicación con el cirujano para ver cómo ha sido el desarrollo del evento, si ha habido volcado de bilis, si se le rompió la vesícula o no, o si la sacó en bolsa. ¿Ok? Y también, en cuanto a la pieza operatoria, luego de que la sacas, es muy buena costumbre, como decía Mauricio, abrir la vesícula, porque a veces hay lesiones polipoideas incipientes, que eso ya permite tener el chip adentro de la cabeza y llamar al patólogo: ojo con la Juanita, ojo con este paciente que te estoy mandando hoy, mírale y dame un aviso temprano. Con respecto a la incidencia de la enfermedad, es muy claro lo que vos decís. Hay gráficos del Instituto Nacional del Cáncer en cuanto a lo que es el NOA y a lo que es Neuquén, que son las dos regiones. Si bien Argentina tiene una tasa de incidencia global de 2,8, 2,9 o casi llega a 3 para algunas estadísticas, en el NOA tenemos 4,4. Las 6 provincias que conformamos el NOA tenemos 4,4, ¿sí? Y Salta tiene 8,9 y Jujuy tiene 7,8. O sea que tengan noción de lo importante que tenemos como incidencia de esa enfermedad acá. Se trata sin duda, como vos dijiste, una enfermedad huérfana de sponsorización financiera para la investigación. Eso es clarísimo, ¿sí? Otro de los datos muy importantes que está tomando mucha relevancia en el año 2018-2019 es los senos de Rokitansky-Ashov. Esas evaginaciones de la mucosa, que si hay foco de carcinoma in situ T1A ahí, es muy discutido si va a alcanzar con la colecistectomía, ¿sí? Porque si el foco de adenosea asienta en un seno de Rokitansky-Ashov, si es un familiar mío, reoperarlo, porque es claro que tiene que ir con reintervención, a mi modo de entender. Y por último, como somos amigos, pero los salteños y los tucumanos nos llevamos no siempre bien, yo quiero hacer algunas controversias con vos. En cuanto al ganglio interártico cavo, nosotros en la unidad lo hacemos,
al vaciamiento sistemáticamente. Más allá de que siempre y cuando sea algo resecable, no para ser curativo, sino para hacer información pronóstica, ¿sí? Más allá de que el rescate quirúrgico sea técnicamente factible. Discutible, totalmente discutible, ¿sí? Yo hablo de lo que yo hago. En cuanto a la laparoscopía, en mi modo de entender, permite la laparoscopía aún en un cáncer incidental hallado de manera incidental y operado por vía laparoscópica. Yo lo que haría es entrar nuevamente por laparoscopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el consenso sobre cáncer de vesícula, si bien había mucho anglosajón que hizo el consenso, es que los port sites, los sitios de puerto, no están formalmente de manera sistemática recomendados como una recomendación de nivel 1. Y por último, el hallazgo incidental sigue planteando mucha problemática y es muy clave el escenario, el equipo actuante, porque todos entraron con el chip de una vesícula de 1 hora, hora y media y nos vamos. Y te encontraste con algo y te vas a poner a biopsiar algo que puede ocasionar una ruptura de vesícula. Entonces, ahí hay que tener muy en claro, y lo que se recomienda es directamente derivar. Si tenés una firme sospecha de que es un CA de vesícula, muchos recomiendan directamente sacar, ¿sí? Y derivar y restadificar, ¿sí? Nada más que eso. Y felicitaciones nuevamente, amigo Mauricio. Gracias, Rodrigo. Excelente comentarios. La próxima vez lo invito a usted, doctor, ¿eh? Ya sé que en Tucumán son muy mentirosos, entonces. Para los residentes, ¿no? Con el tema de la apertura de las piezas, es muy importante que abran todas las piezas porque se aprende mucho, aparte de facilitar la formalización del interior del órgano, se aprende muchísimo mirando. Vos, si operás de urgencia un tumor sigmoideo, abriendo la pieza ya tenés casi la seguridad si es un tumor diverticular o es un cáncer, aunque tengas que, obviamente, no jugarte con la familia. Y por otro lado, a los residentes les va a pasar que vos podés estar después de una colecistectomía peliaguda durante 2 horas, salís y para explicarle a la familia lo peliagudo que fue la colecistectomía, no hay nada más convincente que mostrarle la bolsita donde le mostrás 40 cálculos que le sacaste o 2 cálculos enormes y la gente te abre así los ojos y te dice, y ahí entiende mucho más que la explicación que le diste. Así que eso también, entregarle la bolsita con los cálculos. Nos ha pasado a todos. Si no hagan un banco de cálculos. También hay que hacerlo. Cuando dan lo que sí, cuando hablan la vesícula, traten por favor de abrirla como si fueran 2 valvas, para tratar de mantener diferenciada la cara hepática de la cara peritoneal, porque ese es el mayor inconveniente que tenemos con los patólogos. Perfecto. Porque siempre cuesta un triunfo que te digan qué cara o en qué lugar de la vesícula, como dijo muy bien Gustavo, está el tumor. Y es determinante para el tratamiento. Nosotros, con respecto a la anatomía patológica, cuando yo hice el primer análisis epidemiológico en esos 10 años que marqué, aparte de esos datos que puse datos generales, había todo un análisis de la evaluación de las vesículas. Y la verdad que los resultados con respecto a las anatomías patológicas eran bastante flojos, porque no estaba informado el ganglio cístico, porque no informaba la profundidad, porque los informes eran incompletos, a veces solamente decía se encuentra adenocarcinoma y no decía nada más. Entonces nosotros con ese trabajo yo logré que la anatomía patológica del hospital implemente un protocolo con el protocolo americano que es mucho más detallado, y que a la vesícula la empiecen a fraccionar en más partes de la que la fraccionaban. Ellos fraccionaban en 3 o 4 partes nada más, y de ahí creo que pasaron, no sé si a 8 o a 16, y los análisis empezaron a ser mucho más fidedignos. Entonces la primera etapa donde se hizo este análisis, teníamos una anatomía patológica bastante escueta, y después conseguimos que la anatomía patológica sea bien detallada y empezamos obviamente a trabajar mejor sobre los pacientes que ya venían con ese análisis mucho más detallado de anatomía patológica. Así que sí, es fundamental eso.
fantástico, Mauricio. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Doctor Ritondale, en el Posadas, ¿cómo vienen los cánceres de vesícula? Ahí el doctor Basileski pide la palabra. A ver, Gustavo. Sí, felicito al expositor de la clase, muy bien. Quería hacerle dos preguntas. Una, es llamativo la incidencia que tienen alta, muy alta. ¿Ustedes tienen alguna idea del por qué o algo por el estilo, no? En la cantidad de colecistectomías. Y segundo, ¿cuál es la en la adyuvancia, en el tratamiento adyuvante, la sobrevida, ¿qué significa? ¿Cuánto? Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a la casuística, sí, es alta. Yo hice mi formación en Buenos Aires, de hecho pasé por el Hospital Aeronáutico unos meses, usted no se va a acordar porque estuve poco tiempo, pero hice mi formación en Buenos Aires y no sé cómo estarán ahora los números. Nosotros cada vez vemos más cáncer, en general todo tipo de tumores se están exponenciando los números, pero si yo tengo que hacer un número así a grosso modo, podría decir que veía un cáncer de vesícula cada 6 meses o cada 5 meses en Buenos Aires. Y acá llegué y me sorprendió que todos los meses veíamos 1 o 2 cánceres de vesícula y que no había nadie se preocupaba por estudiar ese fenómeno, y por eso me puse a trabajar en eso, aparte de porque me gusta la parte patobilopancreática. Como dijo Rodrigo Maroni, los números son mucho más altos. Nosotros, ese número yo lo saqué en un solo hospital, pero la región tiene números bastante altos. Yo creo que estamos al mismo nivel. De hecho, Chile hacia el norte tiene. Habiendo la doctora López, que es una cirujana de Catamarca, ella en un momento presentó un trabajo en una jornada de otoño donde ella había visto que tenía alta incidencia de cáncer de vesícula, un pueblito precordillerano que había en Catamarca, y ella ya ahí proponía hacer un análisis epidemiológico de por qué esta zona había alta incidencia de cáncer de vesícula. Yo creo que hay una relación geográfica y que tenemos que trabajar en ver cuáles son los números reales que tenemos, porque no tenemos idea, y estoy seguro de que son mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más del 6% que habla, o del 8% que habla Rodrigo, y mucho más de lo que yo pude sacar en nuestro hospital. Con respecto a la sobrevida, nosotros habíamos visto que la sobrevida de los pacientes era mala, y al empezar a trabajar en conjunto con el equipo de oncología, la sobrevida alrededor del año era bastante baja, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tenían estadio avanzado, la sobrevida era promedio entre 4 y 6 meses. En los pacientes que se hacía colecistectomía y que se diagnosticaba el cáncer de vesícula post-colecistectomía, teníamos sobrevida buena a 5 años con pacientes prácticamente curados. Pero en los pacientes que tenían estadios de intermedio avanzado, la sobrevida no era buena. Y nos pasó de tener muchos pacientes que tenían recaídas, ya sea en los lugares de los puertos, o alguna metástasis hepática, o una adenopatía en el hilo hepático a pesar de haber tenido el vaciamiento, o aparecía un nódulo en el peritoneo como enfermedad única, y eran pacientes que ya habían tenido su cirugía en más y que ya habían tenido su terapia. Y si uno va a ver las normativas internacionales, no está descrito que esos pacientes sean favorecidos con algún tratamiento extra, y son pacientes que pasan a cuidados paliativos. Pero nosotros veíamos que eran pacientes que eran relativamente jóvenes y que tenían un performance status 0 o 1. Entonces, saliéndonos de los protocolos, hemos empezado a implementar, dentro con la autorización del Comité de Tumores, un tratamiento en más, ya sea o una segunda línea de quimioterapia, que repito que no está avalada a nivel internacional, o le hacíamos una cirugía con resección del puerto del trócar, o resección de la metástasis, o resección del nódulo peritoneal. Y en esos pacientes lo hemos empezado a estudiar y hemos visto que mejorábamos la sobrevida. Yo estoy haciendo el trabajo, todavía no tenemos los datos finales, pero hemos tenido pacientes
con enfermedad recaída y resecado que han tenido hasta 40 meses de sobrevida. Es algo que tenemos que terminar de sacar los números y publicar y hacerlo evaluar por un estadista para que nos dé bien los datos si son significativos o no, pero es un numerito. Un paciente que tiene un pronóstico de vida de 6 a 8 meses, llevarlo a que viva 24 o 40 meses es bastante, y hemos conseguido esos números con este tratamiento más, ya sea oncológico o quirúrgico, ¿no? Gracias. Matías, ¿querés hacer algún comentario o pregunta? Bueno. Acá te mandan unas felicitaciones por el chat también. Un comentario, a nosotros nos pasa que en el Hospital Posadas hay una incidencia, yo no me acuerdo, pero habíamos juntado casi 70 cánceres en 10 años y eran todos estadios por lo general avanzados. Y por lo general nosotros tenemos mucha población del norte argentino y mucha gente de Bolivia que se opera. Y tengo así un presentimiento, no te lo puedo afirmar, pero pareciera que la colectividad boliviana, que en Buenos Aires es muy importante y en el oeste también, eso hacía que el número aumentara, pero no tenía con qué compararlo. En realidad uno tendría que ir muy fino y saber cuántos son argentinos, cuántos son paraguayos, cuántos son bolivianos, pero por los apellidos uno normalmente ya tiene un sesgo de saber identificar esos pacientes. Y el problema es que por lo general, cuando se los diagnostican, vienen con síndrome coledoceano. Entonces, vienen con un estadio avanzado de su enfermedad. Y eso es como te ocurre a vos, que se pierde en la casuística. Como no se operan, solo por ahí se van a cuidados paliativos, no tenemos un número real. Lamentablemente es así. Ahí Rodrigo quiere hacer otro comentario. En este sentido, acerca de la tasa de incidencia, las tasas de incidencia se miden para el cáncer de vesícula, es útil, como es 7:3 la proporción en género mujer-varón, 7,5, 2,5, se miden para tener un número de significancia, se miden las tasas de mortalidad de mujeres con ese diagnóstico por cada 100.000 habitantes por año. Y esa es la cifra que yo les decía de que Salta en el año 2018 mostró un 8,3, 2017 8,3, Jujuy 7,8 y otra de las provincias que tiene por afluencia migratoria mapuche es Neuquén. Entonces Salta no tiene históricamente población mapuche. La colonización hispana ha mostrado que Salta tiene una gran población originaria, ¿sí? En ese sentido hay que ver la estadística del censo 2010, pero se postula a que étnicamente la raza amerindia y por apellido tiene mucha, pero mucha significancia. Mucha significancia. Eso es lo que uno tiene como postulado, pero no tenemos herramientas y bueno, podría estar contándole cómo se han caído varios estudios por falta de sponsorización. Pero bueno, quería acotar eso nada más. Gracias, Rodrigo. De nada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Realmente es un tema que... Sí, te escuchamos, Fernando. Si tanto en Salta o Tucumán, las litiasis asintomáticas, debido a esta estadística, las operan a todas, o como a veces nosotros acá, no todas se operan. Buena pregunta, Fernando. En ese sentido, en el 2018 hubo un consenso en la Asociación Argentina de Cirugía sobre el manejo del cáncer de vesícula y de la litiasis vesicular. Fue en septiembre del 2018 y ahí se recomienda la colecistectomía profiláctica asintomática
en zonas de alta incidencia de cáncer de vesícula. Ese traje creo que le cabe a la provincia de Tucumán, a la provincia de Salta, a la provincia de Jujuy, a la provincia de Neuquén. Pero hay un consenso de la Asociación Argentina de Cirugía, del septiembre del 2018. En ese consenso, Ricardo, que se estableció un tema, ¿existe realmente la colecistectomía asintomática, la litiasis asintomática, o es que no se hace la anamnesis correcta? A nosotros nos ha sucedido infinidad de veces. Usted tiene algún problema, mire, me salió cálculo de la vesícula, yo nunca tuve ningún problema. Ajá, bien. ¿Qué pasa si come papa frita y huevo frito? No, yo no como eso porque me hace mal. ¿Está claro? El paciente viene a la consulta con que le encontraron las piedras, pero cuando uno empieza a decir, es difícil encontrar realmente un paciente con litiasis asintomático. Tómense el ejercicio a veces y lo van a encontrar. Van a ver, generalmente los pacientes, no, yo grasa no como porque me hace mal. ¿Y por qué? Porque una vez me pasó, pero no se asocia con el problema vesicular. Digo que no vamos a decir que el 100% es así, pero muchas veces sucede que la litiasis asintomática los clínicos la dejan pasar como que es realmente asintomática, y no lo es, no lo es. Hemos operado montones de pacientes con colicistitis a los cuales los pacientes saben de su litiasis, no, pero yo nunca tuve problemas. Debutan con colicistitis. Probablemente si uno indaga, sí tuvo problemas. Sí, lo discutimos la otra vez ese tema. Es complicado saber cuáles son los síntomas. En definitiva, lo que uno tendría que plantearse es si el paciente realmente tuvo algún cuadro agudo, porque sí está demostrado que las complicaciones de la eventual colecistitis aguda de un paciente no operado son menores a una LQVB, por ejemplo, en una colecistectomía por una supuesta litiasis vesicular asintomática, ¿no? Entonces, preguntar sobre todo por cuadros agudos. Cuando digo cuadro agudo, digo cuadro de significación clínica, es decir, que el paciente haya tenido que internarse o concurrir a una consulta médica, etcétera, ¿no? Bueno, los residentes me hackean la computadora y me mandan el flyer de la próxima charla, que es el próximo lunes, que va a hablar Gustavo Coan de cirugía pancreática, en realidad duodenopancreatectomía en el cáncer de páncreas, y el otro lunes vamos a tener un muy gran amigo nuestro, que es Jorgito Bufaliza, que va a hablar de hepatocarcinoma. Así que por supuesto que están invitados. Vamos a subir a las redes el número del Zoom y el pasaporte. Y bueno, no sé si alguien más quiere... Hugo, perdóname, una cosa más para terminar, porque sí, habiendo sido esta charla de un cirujano de Tucumán, no podemos dejar de recordar al doctor Jesús Amenábar, ¿no? Sí, sin duda, lo iba... Nosotros con Gustavo tenemos una especial, lo contaba el otro día en el chat de los residentes de OSPLAT. Nuestro padre fue cirujano del Ramos Mejía, porque vive, se jubiló en el año 90, y desde el año 90, es decir, 29 años hasta el año 79, sistemáticamente todos los años en el Congreso de Cirugía, cuando nos encontrábamos con el doctor Amenábar, a Gustavo, a mí nos preguntaba por mi papá, por nuestro padre, porque tenía un especial respeto por él, tanto que una curiosidad, él no nos decía ¿cómo está tu papá?, decía ¿cómo está tu padre?, es decir, lo tenía en una muy alta consideración. Bueno, nuestro padre el 16 de septiembre cumplió 96 años y Jesús lamentablemente ya no está con nosotros, así que bueno, sirva también este Zoom como un homenaje a un gran cirujano y a un gran amigo como fue Jesús Amenábar, ¿no? Gracias, Alejandro, porque sé el aprecio que les tenían y entonces me parece fantástico que lo hayas dicho vos, que lo conocían de una manera personal e íntima. Bueno, Mauricio, realmente estuvimos 1 horita y media,
y creo que fue muy bueno, fue enriquecedor. Siempre lo aprovechamos más los viejos que los residentes, porque no preguntan ni siquiera escondido a través de las fotos, pero bueno, es parte de los millennials y los centennials, que cuando quieren se comunican, no tienen problema. Se tienen que soltar. Los busco en Tinder y los encuentro a todos, ese es el problema, pero bueno. Nada, agradecerles a todos. A Rodrigo le vamos a dejar una invitación, así que en algún momento le va a llegar una invitación para que nos hable desde Salta, que la idea, tenemos un país fantástico y está bueno que nos conozcamos y sepamos cuál es la realidad de ustedes y qué hacen, porque medicina se hace muy buena en toda la Argentina, así que un gusto que hayan participado. Y bueno, gracias Mauricio y nos vemos. Gracias. Un abrazo a todos, cuídense. Chao. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación y gracias por los comentarios. Gracias, nos vemos. Saludos. Un abrazo.